2% de la población en México se autorreconoce como afrodescendiente, es decir, 2.5 millones de personas se identifican como afromexicanos, de acuerdo al más reciente censo de población. Pero, ¿cuál es el origen de este grupo de personas? ¿Cómo llegaron al país? ¿Cómo han contribuido a la nación y los retos que enfrentan? La investigadora del INAH, María Elisa Velázquez Gutiérrez, es una de las expertas en el tema. Las tropas de Cortés, las tropas de Alvarado, de Montejo, de los más importantes conquistadores, traían personas africanas o de origen africano. Algunas eran libres, otras eran esclavizadas, participaron en la conquista y muchos de ellos recibieron la libertad a cambio de esta participación, o bienes, prebendas, incluso encomiendas. Pero la mayoría de las personas que llegaron a lo largo del periodo colonial a México llegaron como esclavizadas. Llegaron por dos motivos fundamentalmente. El primero es que se necesitaba mano de obra porque la población indígena había sufrido una drástica caída demográfica, había nuevas empresas que le interesaba a la corona española, sobre todo la minería. Entonces, la mano de obra africana fue una opción importante. Otra razón es que en 1542 se prohibió esclavizar a los indígenas y esto pues motivó a que los africanos fueran los esclavizados para este tipo de empresas coloniales. La historia y la participación y la importancia de las poblaciones africanas y afrodescendientes fue negada, silenciada, olvidada. Yo diría desde que se hizo la primera historia antigua por Clavijero en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Él ahí lo dice muy explícitamente. Aquí hubo dos grandes, en la formación de México hubo dos grandes culturas, la española y la indígena, como si además fueran homogéneas, y dice, y de los africanos vinieron muy poquitos, y qué bueno, porque son grupos inferiores. Esto tiene que ver con que hacia mediados del siglo XVIII comienzan a estar presentes las ideas de la raza. Y es en el siglo XVIII cuando empiezan a estar presentes estas ideas raciales y cuando empieza a negarse la participación de los africanos y afrodescendientes, en gran parte porque a partir de estas ideas se considera que hay grupos humanos inferiores y superiores, y obviamente los africanos se consideran inferiores. Entonces, con el afán también en México de crear un país independiente, un Estado-nación homogéneo, se trata de negar y menospreciar a las culturas africanas. Los africanos que fueron traídos como esclavos aportaron sus conocimientos en la gastronomía, el baile, la música y en algunos vocablos que tienen su origen en el bantú y mandinga. Hay contribuciones desde las más obvias, que son las económicas y de las que solemos no hablar. Estas personas trabajaron en las minerías, en la hacienda ganadera, en las haciendas agrícolas, en la caña de azúcar. Las mujeres participaron en como cocineras, como amas de leche, como nodrizas, como chichiguas, como curanderas, parteras, en fin, maestras. A lo largo del periodo colonial vemos a las mujeres y a los hombres de origen africano trabajando en múltiples actividades. Y hay gente que sobresalió en la época, entre ellos, y lo digo también reiteradamente, el gran pintor mulato, Juan Correa, barroco, tan importante en su época y tan valorado en su época. Y hay muchas personas, arquitectos destacados, mulatos, por ejemplo, en Morelia o en las grandes ciudades. Y luego, por supuesto, personajes muy relevantes como Yanga, que fue un cimarrón en el siglo XVII, desde el siglo XVI finales, que combatió contra la opresión de la esclavitud y que logró que su pueblo fuera reconocido como un pueblo libre.
Y por supuesto también las luchas en la reivindicación de la libertad, de la equidad, entre otros, pues el mismo Vicente Guerrero, que estamos próximos a conmemorar su muerte en Cuilapan, y que fue un mulato de origen, nació en Tixla, un pueblo que tenía una población afrodescendiente importante. Noticias 22, Alberto Aranda. Las personas que son más obscuras o que son afrodescendientes son ofendidas, discriminadas. Eso no puede seguir pasando y lo tenemos que estar denunciando. Ser afrodescendiente en México tiene que convertirse en una situación de orgullo, de valoración y no de discriminación y racismo. María Elisa Velázquez, junto con otros investigadores, han generado documentos científicos sobre los afrodescendientes y han incidido en la generación de cambios para que se reconozcan sus derechos y demandas sociales, civiles y culturales. Gracias a una iniciativa de 2019 en la Constitución mexicana, ya se reconoció en el artículo 2, con un apartado C, la presencia y la importancia de las poblaciones afromexicanas. Esto lo que ha logrado es que empiecen las instituciones a reconocerlo, pero faltan políticas públicas. Entonces, el INPI ni siquiera quiso, aunque ya los está considerando en sus convocatorias, en sus reglas de operación, ni siquiera el nombre lo quisieron cambiar para agregar afrodescendientes, se quedaron con pueblos indígenas. Entonces, está muy bien que ya estén considerados en las reglas de operación, pero no es suficiente, porque como tú dices, no es solo que el INPI tenga convocatorias, sino es necesario que salud tenga convocatorias, el sector salud haga políticas específicas, que el Instituto de la Mujer tenga políticas específicas, que el CONAPRED, que es el que más ha hecho, también trabaje sobre estos temas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también nos estuvo acompañando en los últimos años, se vuelva a involucrar, y que educación, o sea, ¿cómo es posible que la Secretaría de Educación Pública no haya podido sentarse a trabajar con nosotros? Y se lo hemos pedido múltiples veces. En fin, o sea, que haya una voluntad de todos los institutos, y de no ser así, que se cree un instituto que se dedique a ello. Con los documentos que se tienen, se espera que se generen las políticas públicas que respondan a las demandas de los afromexicanos. Y es que, como señala la investigadora del INAH, ni siquiera ocupan un lugar en la enseñanza pública. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de este tema. Lo primero que tenemos que hacer, y que no es tan difícil y que hemos luchado mucho por ello y no lo hemos logrado, es que los libros de texto incluyan la historia de los afrodescendientes, de las y los afrodescendientes, de una forma digna, de una forma veraz, de una forma amplia. Que los museos, a mí me preocupa mucho que estén pensando, qué bueno que piensen en museos del maíz, de la gastronomía, de los telares, pero ya no digas un museo, no hay una sala en ningún museo de México, en museos nacionales, que hablen de esta historia. Entonces, ¿cómo los mexicanos vamos a conocer que en nuestro pasado hubo personas de origen africano si nadie nos los enseña? Esa es una primera deuda importante y un arma fundamental para combatir el racismo. De acuerdo con el último censo, del total de la población afrodescendiente, el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres. Además, 7.4% habla alguna lengua indígena. Más allá de las cifras, en la realidad, las mujeres son las que sufren mayor discriminación, racismo y sufren de estereotipos sexuales. Yo diría que en ciertas circunstancias las mujeres afromexicanas y afrodescendientes experimentan y enfrentan situaciones de más discriminación y racismo que las propias indígenas. Y esto tiene que ver
otra vez con la invisibilidad y con una triple discriminación. Las mujeres afros, primero, bueno, muchas de ellas no conocen su historia y es muy difícil valorar lo que eres, defender lo que eres cuando no conoces de dónde vienes. La otra discriminación obviamente es ser mujer, y la otra es enfrentarte a situaciones de marginación, ¿no? En la época colonial esto se ve muy claro en el periodo virreinal. Estas mujeres son esclavizadas, son afrodescendientes, negras, y además son mujeres, entonces son personas que luchan continuamente por su reivindicación. Noticias 22, Alberto Aranda.